Hola, mi nombre es Ángel Punina y esta vez les voy a hablar acerca del artículo 1486 que está en el título 3, que habla sobre las clasificaciones de las obligaciones. Este artículo distingue dos tipos de obligaciones civiles y obligaciones naturales. Civiles son aquellas que el acreedor puede exigir judicialmente su cumplimiento y las naturales no generan acción judicial. Al acreedor no puede obligar al deudor a pagar, pero si el deudor paga voluntariamente, este pago es también considerado válido. El artículo además enumera cuatro casos de tipos obligados naturalmente: las contraídas por personas con discernimiento, pero sin capacidad legal plena, como un menor adulto; las obligaciones extinguidas por la prescripción; las derivadas de las acciones sin la solemnidad exigida por la ley; las que no pudieron probar en juicio. Consecuentemente, en el artículo 1488 establece que las obligaciones naturales no es exigible directamente si se admite que terceros puedan otorgar garantías reales o personales, como la confianza, la prenda, la hipoteca o cláusula penal, pero asegura su cumplimiento. En el título 4 de las obligaciones condicionales y modales, una obligación condicional depende de que ocurra o no de un hecho futuro e incierto. En el artículo 1490, las condiciones pueden ser positivas, es decir, que ocurra algo, o negativa, que no ocurra algo. Las condiciones también pueden ser positivas, solo es válido si es posible física y moralmente. Si la condición es negativa y pide que no ocurra algo imposible, la obligación se vuelve simple, como si no hubiera condición. Pero si prohíbe un acto inmoral o legal, la obligación es inválida. Consecuentemente, en el artículo 1493, sobre tipos de condiciones, tenemos tres tipos: potestativa, casual y mixta. La potestativa se referencia a la que depende de una de las partes. La casual es la que depende del azar o de un tercero, y la mixta depende de la parte y también de un tercero o el azar. Si la condición depende de la mera voluntad del deudor, es decir, el capricho de la persona, es nula. El artículo 1495 nos establece acerca de la suspensiva y resolutoria. ¿Qué quiere decir esto? Suspensiva es el mecanismo que suspende el nacimiento del derecho hasta cumplirse. La resolutoria exige un derecho cuando se cumple. Consecuentemente, en el artículo 1496, si la condición suspensiva es imposible, absoluta o inmoral, no vale la obligación, es un fracaso. En cambio, si la resolución es posible o moral, se considera como no escrita. Esta aplica también en testamentos. Si la condición no se cumple porque otra persona no quiso o no pudo, la obligación se tiene por fallida. Pero si alguien impide el cumplimiento con medios ilícitos o la ley, la considera como cumplida. Y en el artículo 1501 establece sobre no se puede exigir la obligación hasta que la condición esté totalmente cumplida. Si alguien pagó antes de tiempo, puede recuperar lo entregado. Si antes de cumplirse la condición, la cosa comprometida se destruye, existen dos vías: sin culpa del deudor se extingue la obligación, y la culpa del deudor, ésta debe pagar el precio de los daños. En el artículo 1505, en los contratos bilaterales, se presume la condición resolutoria. Si una parte no cumple, la otra puede perder la resolución del contrato o su cumplimiento forzado.
además de daños y perjuicios. Ahora pasamos al título 5 de las obligaciones a plazo. ¿Qué quiere decir esto? Según el artículo 1510, el plazo es el tiempo fijado para cumplir una obligación. Puede ser expreso, es decir, se señala una fecha exacta, o tácito, es decir, el tiempo necesario para que el deudor pueda cumplir razonablemente. El plazo protege al deudor dándole tiempo para cumplir y al acreedor asegurándose de la fecha cierta. Si el deudor paga antes del vencimiento del plazo, ese pago no se devuelve, aunque se adelantó. En principio, el acreedor no puede exigir el pago antes del plazo, excepto en dos condiciones o en dos situaciones. Primero, si el deudor cae en quiebra o insolvencia notaria porque se pone en riesgo el crédito. Y segunda, si el deudor disminuye o pierde las garantías, es decir, las cauciones dadas por el acreedor. El deudor puede renunciar al plazo y pagar antes, salvo ciertos casos. Primero, si el testador dijo expresamente otra cosa, que era distinta a la que pactaron. Si las partes acordadas en el plazo no puede renunciarse. Si pagar antes perjudica al acreedor, porque el plazo se puso para protegerlo. Y si se paga mediante consignación judicial. Ahora, en el título 6 sobre las... Aquí se define que es una obligación internativa. El deudor debe varias cosas, pero cumplido una, libra a la otra. El deudor debe cumplir una de las prestaciones completo, no puede mezclar un poco de, por ejemplo, carro y un poco de otro material, como sea la moto. Un ejemplo, ¿no? En el artículo 1517 sobre el derecho del acreedor, si la elección corresponde al deudor y el acreedor no puede demostrar una cosa concreta, solo puede exigir que el deudor cumpla con algunas de las prestaciones prometidas. Artículo 1518 nos habla sobre la pérdida del objeto y efecto. Si elige el deudor, puede vender, usar o incluso destruir una de las cosas mientras queda otra para cumplir. Si elige el acreedor a una cosa se pierde por culpa del deudor, el acreedor puede, primero, perder el precio de la cosa perdida más los daños y perjuicios. Y segundo, pedir cualquiera de estas dos cosas que quedan. Consecuentemente, en el artículo 1519, la pérdida parcial nos establece que si una de las prestaciones ya no es válida porque era imposible o destruyó, la obligación sigue con las demás. También en el capítulo 7 nos establece sobre las obligaciones facultativas. Estas obligaciones facultativas tienen por objeto principal una cosa concreta, pero el deudor puede librarse entregando una cosa previamente designada. Es decir, el acreedor solo puede exigir una cosa principal, nunca la facultativa. Si la cosa principal se destruye sin culpa del deudor antes de estar en mora, la obligación se extingue porque el acreedor no puede exigir la otra. En el artículo 1523, si no está claro si la obligación es alternativa o es facultativa, se entiende que las alternativas porque protege más al acreedor. Y en el título 8, obligaciones de género, son obligaciones de género las que nos referimos al deber algo que pertenece a una clase indeterminada.
No es una cosa individualizada. El acreedor no puede escoger qué cosa es específico lo que él quiere. El deudor cumple entregándole cualquier ejemplar del género siempre que sea la calidad media o aceptable. Si se destruyen algunas de este tipo de géneros, la obligación sigue vigente porque el género no pertenece mientras exista ejemplares. Por eso el acreedor no puede impedir al deudor venda o destruye algunas unidades mientras que puedan otras cumplir. Título 9 de las obligaciones solidarias. Estas obligaciones son aquellas que cada deudor responde solo por su parte y cada acreedor cobra solo su cuota. Consecuentemente, en el título 10 nos establece también sobre las obligaciones divisibles y indivisibles. ¿Pero qué quiere decir cada una de estas cuestiones? Las obligaciones es divisible si el objeto puede fraccionarse, es decir, el dinero que se puede pagar en cuotas, etc. Es indivisible cuando no se admite división. Por ejemplo, construir una casa, eh, construir una servidumbre, son cosas indivisibles. En el artículo 1541 nos establece sobre la solidaridad, que varios deudores respondan por todo. No implica que la obligación sea indivisible, son categorías distintas. En el título 11 nos establece sobre las obligaciones son causal penalmente. La causal penal es una pactada para asegurar el cumplimiento, consiste en dar, hacer algo si no se cumple tarde. Si la obligación principal es nula, la pena también lo es. Pero si alguien promete por otro o estipula a favor de un tercero, la pena puede subsistir aunque falle la obligación principal. Ahora, con el título 12, efectos de las obligaciones. El contrato es la ley entre las partes y debe cumplirse de buena fe, abarcando no solo lo pactado expresamente, sino lo que deriva de la naturaleza de la ley y de la costumbre, y nos establece ciertas reglas sobre las responsabilidades del deudor, dependiendo de la utilidad del contrato. Consecuentemente, hablamos también sobre la mora, que es cuando no se cumple con el tiempo debido y sus efectos, y el acreedor puede pedir ejecución por un tercero o indemnización. Y ahora en el título 13, interpretación de los contratos. La interpretación debe entenderse a la intención de las partes más que a lo literal. Las cláusulas deben entenderse en conjunto, aplicarse a lo que es propio el contrato y resolverse dudas a favor del deudor. Y por último, el título 13, extinción de las obligaciones. El artículo 1583 nos establece en varias formas en cómo se podrían extinguir una obligación. Entre ellas nos enumera una serie de, de cumplimientos, como el pago, la novación, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa, la nulidad, condición resolutoria, prescrita y etcétera. Eso es todo, gracias.